El vínculo humano es lo que hace que las empresas funcionen. Necesito a la familia porque es el gran pilar de la sociedad y es el gran subsidiador, que él subsidia a todas las demás instituciones. Total. Si falla y las estamos matando de a poquitito, tenemos un gran problema. El mayor facilitador para que haya un balance de trabajo y familia en las organizaciones, el mayor facilitador, y en inglés se llama el gatekeeper, es el líder. Todo el mundo tiene familia. Nadie llegó de Marte, eso siempre decimos nosotros. Lamentablemente la decisión social haya sido, en vez de trabajo y familia, trabajo o familia. Yo siempre digo, los cambios sociales es como enfrentarse a una ola en el mar. Y nosotros que somos de Chile y conocemos el Pacífico, y tú llegas con tu tablita de surf o la tablita que tú quieras y dices, o mejor la surfeo o dejo que me revuelque. Bienvenidos a Talentópolis, el podcast sobre el futuro del trabajo. Soy Andrés Cardemil, fundador del grupo de empresas HumanNet, y te invito a explorar el fascinante universo de las tendencias laborales del mañana, en donde en cada episodio conversaremos sobre la actualidad, retos y desafíos que están revolucionando la forma de trabajar en todo el mundo. Descubramos juntos el futuro del trabajo. Comenzamos un nuevo episodio de nuestro podcast Talentópolis y hoy tenemos un tema fundamental relacionado con cómo lograr el equilibrio entre la vida personal, familiar y el espacio, la vida laboral. ¿Cómo combinar estos dos espacios? ¿Cómo ser capaces quizás a veces de separar las aguas, como alguien diría, o cómo no confundir espacios de los cuales finalmente todos convivimos? Y para eso estamos hoy día con una invitada de lujo. Una invitada que es una experta y que nos va a ilustrar y nos va a orientar cómo lograr de alguna manera que este tema pueda llevarlo de mejor manera. María José Bosch, bienvenida, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros y déjenme contarles a toda nuestra audiencia que bueno, María José es ingeniero comercial, es profesor titular y directora del Centro de Trabajo y Familia en el ESE Business School de la Universidad de los Andes. Y es una experta en integración, trabajo y familia, como dije. Ella hoy día es una referente en este ámbito de conciliación laboral y familiar. Así que, bienvenida otra vez, gracias y ¿cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto hablar de este tema. Yo lo vengo estudiando hace muchísimos años, pero post pandemia agarró un vuelo de mayor relevancia y me encanta poder mostrar todo lo que hemos investigado justamente para ayudar a las empresas y a las personas a tener esta integración, que hay veces que no sabemos cómo partirla. Sí, sobre todo con todo lo que vivimos, y lo vamos a repetir en los libros de historia por mucho tiempo, en la pospandemia y durante la pandemia, esta relación, trabajo, familia, la casa, hoy día los trabajos remotos, los trabajos a distancia, el cómo de pronto de un paraguaso tuvimos que ser capaces de seguir funcionando a distancia, y esto ha traído un gran debate. Cuéntanos un poquito, María José, dentro de tu trayectoria, larga trayectoria profesional y laboral, un poco de ti, cómo fuiste pasando de estudiar economía, administración, ingeniería comercial, a derivar en esto tan hermoso, vamos a decir, que estás haciendo hoy día. Ay, bueno, a mí me gusta la historia de cómo llegué. Yo a mí me gustaban las finanzas. Primero entré con economía, finanzas. Esas eran las áreas que me gustaban más fuerte. Yo soy súper numérica. Pero de repente era como, hay algo acá que afecta. Yo vengo de una familia empresaria, donde mi papá fue el gerente general muchísimos años y mi mamá estaba relacionada al área de personas. Entonces, en mi casa se desayunaba, se almorzaba y se comía hablando de empresa y hablando de relaciones laborales. Wow. Muchas de las vacaciones nos tocaba ir a ver alguna torre, alguna planta. Y yo decía, pero acá lo que más importa son las relaciones humanas. O sea, como diría la publicidad, para todo lo demás existe Mastercard. Claro. Entonces me di cuenta de lo que yo estaba aprendiendo en la universidad, era fundamental, era bueno, era importante, pero habían otros elementos que eran los facilitadores que hacían que algo tuviera éxito o no. Ahí empecé a trabajar en una excelente empresa. Trabajé en Procter & Gamble en marketing, fantástica. Sí, Y gracias a Dios llegué a esa buena empresa porque dije, esto no me gusta.
Me gusta más entender los procesos, me gusta más entender el porqué de las cosas. Y ahí llegué a la Universidad de los Andes, era un semillero que tenían para después especializarte, hacer el doctorado y salir. Y en este análisis de cómo las empresas podían ser mejores empresas, cómo una empresa podía ser rentable, por qué algunas duraban más que otras. Yo vengo de empresas familiares, entonces está el típico mito de que la tercera generación lo destruye, y yo soy tercera generación. Y decía, el vínculo humano es lo que hace que las empresas funcionen. La diferencia entre un equipo cuando un jefe cambia es brutal. Y de ahí vi el tema de balance de trabajo y familia, pero me especialicé en el área de liderazgo, porque el mayor facilitador para que haya un balance de trabajo y familia en las organizaciones, el mayor, si es que es el facilitador y en inglés se llama el gatekeeper, es el líder. En el fondo tú puedes tener muchísimas políticas, pero pueden quedar escritas en piedra. El líder es el facilitador y de ahí me he dedicado a investigar cómo estas relaciones humanas dentro de la organización facilitan distintos mecanismos. Nosotros como Universidad de los Andes tenemos un lema que es servir para trascender. Y desde la Escuela de Negocios, específicamente el ESE, nuestro foco, nuestro propósito es impactar positivamente al país a través de las personas que toman decisiones en el mundo de la empresa. Entonces, todo el mundo tiene familia. Nadie llegó de Marte, eso siempre decimos nosotros. Claro. Algunos tienen hijos, otros tienen hermanos, otros tienen abuelos, otros tienen que hacerse cargo de una persona con alguna discapacidad. Todos cuando vamos a trabajar tenemos a alguien que nos preocupa. De hecho, en muchísimas investigaciones que hemos hecho nosotros a distintos niveles jerárquicos, tú le preguntas a las personas por qué trabajan y rápidamente sale, muchas te dicen para ganar plata como primer mecanismo, pero tú le dices, ya, ¿pero por qué? Y te sale inmediatamente la familia. Es que quiero darle... ¿Por qué o para qué? Claro, ¿por qué quieres estar acá? ¿Para quién estás trabajando? Pero tú le preguntas por qué y él sale el para quién rápidamente. Que es, quiero a mi familia, ya sea a mis papás, ya sea a mis hermanos, ya sea a mis hijos, quiero darle una buena vida. Quiero ayudar, el fondo sirve como mecanismo para un propósito que es lo más general del ser humano, que es buscar la felicidad. Y ahí podemos ver cómo la empresa cumple un rol fundamental, porque tú tienes que las personas estar mucho más... Bueno, podemos decir Chile tiene una cierta cantidad de millones de habitantes, claro, pero ¿cuántos de esos millones de habitantes están relacionados a una organización o a una empresa? Y es la gran mayoría. Entonces, cómo la empresa puede ser agente de cambio es fundamental, y agente de cambio no solo para ser mejores empresas que no contaminen, mejores empresas que sean productivas, pero principalmente cómo impactamos al ser humano y cómo ese ser humano puede ser una mejor persona en la empresa y en la familia. Y hemos estudiado muchísimo ese mecanismo, cómo se nutren, cómo soy más productivo, de dónde saca la energía la persona, cuáles son los mayores facilitadores. Y la familia, yo les digo, lo mejor que pueden invertir en la empresa es que la familia y los colaboradores estén bien. De acuerdo. Ahora, estaba pensando, precisamente a raíz de lo que tú comentabas hace un momento, que bueno, la familia no vamos a pensar que era hace quizás 100 años o muchas décadas atrás, teníamos una idea y un concepto de una familia tradicional, vamos a decir, o sea, un papá, una mamá, unos hijos. La verdad es que hoy día el concepto de familia no tan solo ha evolucionado, sino que ha cambiado, es muy diverso, es muy distinto. ¿Cómo, cuando tú hablas de familia, te estás refiriendo a qué grupo o cómo lo defines tú? ¿Cómo lo defino? Y me gusta cómo lo planteaste, porque la familia tradicional que definimos, en el fondo es de una época industrial. Si nosotros nos vamos más atrás, la familia siempre fue ampliada. De hecho, si nos vamos muy atrás, eran tribus. Claro. La familia, en el fondo, siempre ha sido un pilar de la sociedad, donde los niños y las personas que nacen se vuelven de personas absolutamente egoístas, individualistas, en seres sociales. Es donde desarrollan sus competencias. ¿Quiénes forman esta familia? Las forman las personas con las que tenemos un vínculo emocional de largo plazo. No necesariamente sanguíneo. Por ejemplo, un niño adoptado no tiene vínculo de sangre con sus papás y nadie va a poner en duda que son sus hijos. Total. Pero lo que pasa es que muchas veces limitamos a esta época más industrial o al concepto legal de matrimonio a lo que es la familia, porque en el fondo nosotros, si yo te pregunto, ¿tienes familia? Tú me vas a contestar que sí. Y yo no te he preguntado, ¿estás casado, tienes hijos? Claro. Te pregunté, ¿tienes familia? Tú me puedes decir, por ejemplo, ahora, si los que nos están escuchando son millennial y centennial, te aseguro que puede ser muchos que no quieran tener hijos. Claro. Y que te digan, si tengo familia, oye, está mi mamá, está mi papá, está mi abuela, está mi tío, está mi primo, está mi hermano.
Hace poco salió el estudio de incluso cómo se están reduciendo estos núcleos. Claro. Esto tiene un impacto en el mundo inmobiliario. Yo podría alargarme cada una de estas preguntas mucho. Sí. Pero en el fondo son estos núcleos donde nosotros tenemos un vínculo de largo plazo. Esa es la definición. ¿Y qué es lo que pasa? La distinta composición sí tiene efectos, y me gustaría decirte que no tiene efectos, pero sí tiene distintos efectos, la composición que nosotros tengamos, pero además tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de familia, especialmente en el mundo de hoy, tiene que involucrar, por ejemplo, y algo que yo siempre insisto mucho, en el adulto mayor, en el cuidado del adulto mayor. Van a ver en poco tiempo más, mucho más adultos mayores que niños. Y si tú dijeras como, oye, mamá, papá, hijos, ¿dónde meto al adulto mayor? Total. ¿Dónde meto a la adopción? ¿Dónde meto a cuidados, por ejemplo, de familias que sus hijos ya se casaron y que por alguna razón esos hijos vuelven a la casa? Por algún grado de discapacidad, por algún cambio en su vida. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esos núcleos. Muy bien. Y estaba precisamente también dándome cuenta que la diversidad, los tipos, no estilos, voy a decir, los tipos de familia que hoy día vemos en nuestra sociedad, finalmente responden a esta necesidad del grupo primario, que en nuestro proceso de socialización como seres humanos desde que nacemos, primero somos individuos, pero que nos vamos intercambiando y socializando. En sociología nosotros estudiábamos mucho esto, y de ese grupo primario, la familia, luego abrirse a la escuela, al colegio, las relaciones que van a venir a continuación, y los amigos después, que es como la familia que uno elige. ¿Cómo? Y muchas veces los amigos también uno los encuentra a veces en los espacios laborales. ¿Cómo ves tú, María José, que ha ido evolucionando esta conciliación necesaria que hay entre trabajo y familia, si lo comparamos precisamente con las décadas anteriores, y cómo así han ido cambiando las familias? ¿Cómo están las empresas, por las investigaciones que ustedes hacen, viendo esta conciliación hoy día? Son varias preguntas en una, Sí, po. entonces las voy a Perdóname. ordenar. Sí, no te preocupes, obvio, si este tema justamente es así. Primero, hay un gran revolución o cambio en la forma en que nos organizamos post época industrial, porque antes la familia, el trabajo estaba mucho más metido en la familia. No tenías que salir tanto de tu casa, o no tenías que salir tanto de tu lugar donde vivías al lugar de trabajo. Ahora tenemos estos lugares y esferas separadas. Entró la mujer al mercado laboral en estas nuevas condiciones que son que te tienes que trasladar a otro lugar. Y tuvimos un problema porque en el fondo funcionábamos de una forma como organizada socialmente anterior, que era hay un proveedor y hay un cuidador. Y seguimos funcionando muchas veces en las empresas como si los roles de cuidador y proveedor estuvieran absolutamente separados. Y ahora esos roles están mezclados. Ya. Y eso ha provocado tensión. Muchísima tensión, porque en el fondo es como, ¿cuáles son estas nuevas reglas del juego? Estoy confundido, ¿cómo funciono? Y por otro lado, estamos en una época, en una era, no en Chile solamente, en el mundo, que está llevando, el individualismo está aumentando muchísimo. Entonces, la combinación de esas dos cosas ha atentado muchísimo con la familia, porque en el fondo pienso más en mí mismo, pienso menos en servir a otros, y por otro lado, no quiero que me encasillen en un solo rol de proveedor o cuidador, o en la empresa quieren que solo cumpla como rol de proveedor y en la casa que solo rol de cuidador, y tenemos que funcionar siendo conscientes que hombres y mujeres cuidan, hombres y mujeres proveen, y que el cuidar también no es solo cuidar a niños pequeños, sino que es cuidar a adolescentes, es cuidar a personas con discapacidad, es cuidar a personas con una necesidad especial de cuidado, con adultos mayores u otros. Entonces, ese mix ha hecho que haya una tensión súper grande actualmente, y que lamentablemente la decisión social haya sido, en vez de trabajo y familia, trabajo o familia. La tasa de natalidad está bajando muchísimo, y de las principales razones que salen en todas las encuestas es porque es incompatible tener familia y tener trabajo. Y eso es una pena, porque socialmente tiene un impacto brutal a nivel país, a nivel de PIB, a nivel de crecimiento, a nivel de fuerza laboral, a nivel de muchas cosas. De todo. Porque quería retomar algo que nombraste al principio, de cuando nosotros nacemos y somos individuos, que estamos acá hablando de talento, estamos hablando de liderazgo, del impacto en las empresas. El primer lugar donde se desarrollan las principales competencias de liderazgo es en la familia.
Es el espacio cultural por excelencia, donde te queda tu cultura. Donde te dicen, por ejemplo, el trabajo dignifica o el trabajo es un castigo. Qué es ser prudente? ¿Qué es ser correcto? ¿El trabajo lo tengo que hacer bien a la primera o tengo que hacer algo tolerable o aceptable? Todo eso se va aprendiendo en la casa, pero también a negociar. Negocia por un control remoto, por la comida o cualquier cosa en época moderna, o por el celular, ya sea. A comunicarse, a empatizar, a trabajar con personas que tienen distintas personalidades que tú, que personas que tienen distintas necesidades que tú, a ceder. Por ejemplo, estoy pensando en un adolescente que sus papás tienen que hacerse cargo del adulto mayor, que pasa en muchos hogares chilenos. ¿Cómo tengo que ceder la atención de mis padres en que ya no es exclusiva para mí, sino que hay un tercero, que es mi abuelo o mi abuela, que requiere un mayor cuidado en un minuto del tiempo? ¿Qué pasa cuando en la familia llega alguna persona o nace o a lo largo de su vida tiene un grado de discapacidad? Eso es una atención y tensión familiar muy fuerte, donde el resto de la familia se ve puesto por necesidad, en el fondo, en tengo que apoyar a esta cantidad de tiempo. ¿Cómo afecta, cómo eso te afecta en el mundo privado y eso se lleva directamente al mundo profesional? La energía, la productividad, el tipo de trabajo, el tipo de líder que voy a ser, viene dado por de dónde vengo y de la historia que tengo, como yo siempre digo, la mochila que llevamos todos en la espalda con todas las experiencias e información que vamos acumulando. Totalmente. Y mira, en esto de compatibilizar precisamente toda lo que de alguna manera nos ha ido haciendo las personas que somos con nuestras características, por supuesto, individuales, nuestra estructura de personalidad, pero traemos una cultura. Y en esa cultura que ha ido también transformándose por lo que sucede en el entorno, yo estaba pensando que, como mencionaste, que estamos cada vez viendo una población que está envejeciendo más, tenemos más adultos mayores, hay una transición demográfica que nosotros estudiábamos en la carrera hace los años 60, 50, empezó ya una transición demográfica de la familia pequeña, la idea de la familia pequeña, y además las expectativas de vida son más largas. Entonces hoy día las tasas de natalidad son mucho más bajas. Estamos hablando de 1,3. 1,3, yo te iba a decir 1,5, claro. Hijos nacidos vivos por mujeres en edad fértil, ese es el concepto, digamos, de la tasa de natalidad, versus lo que pasaba hace 5 décadas atrás, que eran 5,6. 5, claro. Entonces viene una transformación demográfica y también que implica en esta compatibilización de trabajo y familia con la familia pequeña, como decías tú, donde el desafío para la empresa es enorme, porque finalmente necesitamos relacionarnos, somos seres sociales, tenemos desafíos, que esto va a transformar muchas cosas. Muchísimas cosas, y ahí quiero partir, también es una pregunta con varias aristas. Es que así... Sí, voy a tratar de ser lo más concisa. A ver, primero tienes un tema macro, sí, que es cómo la población va envejeciendo, y ahí hay algo que se llama el índice de dependencia. Bien. El índice de dependencia es las personas que pueden participar del mercado laboral, en el fondo en Chile sobre 15 y menores de 65, y cómo financiamos a los que están fuera de ese rango. Ojo que estoy de 15 a 65, o sea, como hay personas dentro de ese grupo que no están trabajando, pero en una población tú tienes que decir, este grupo va a generar cierto valor en el país y con eso se financia estos grupos de acá, por ejemplo, a través de impuestos. Cómo le vamos a dar salud, cómo le vamos a dar educación. Y el gran tema es que el adulto mayor a nivel económico es mucho más caro para una sociedad de sostener que niños pequeños. El gasto en salud en los últimos años de vida, por ejemplo, en Estados Unidos alcanza aproximadamente el 40% del gasto en salud solo en el último tramo. Claro. Entonces tú dices, ¿cómo financio eso? Porque sería súper cruel llegar, por ejemplo, a algo que se hizo en Inglaterra y en Japón, que es el Ministerio de la Soledad, que los abuelitos se morían en los departamentos, hasta que no olían, nadie los reconocía, nadie lo iba a buscar. Entonces, para tener algo social, generaron el Ministerio de la Soledad, que es hacerse cargo de estas personas que están solas dentro de la sociedad. Pero ahí vuelvo a lo individualista. Sí. Esas personas no están solas, y todas tienen una familia. Viene ese lado, y por otro lado, para la empresa, en el fondo yo tengo talento disponible en el mercado. Tengo un talento que mayoritariamente está siendo cada vez mayor o más equilibrado entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en todo lo que es educación superior, después del colegio, ya hay más mujeres que hombres, hace varias décadas.
no tantas décadas, pero hace algunas Sí, décadas. hace rato. En el estudio de magíster todavía no. En el doctorado está más equilibrado. Y tú dices, bueno, ¿a qué talento quieres ir a buscar? ¿Quieres ir a buscar 50% del talento o quieres ir a buscar el 100% del talento? Lo incorporas, pero allí tienes que ver cuántas son las normas sociales que yo les aplico, las creencias personales de los roles que cumplen ellos. Por ejemplo, estamos conversando acá y podríamos ser perfectamente que tú seas el principal cuidador de tu casa y que yo sea la principal proveedora de mi casa. Totalmente. Podría ser. Se está dando bastante, de hecho. Podría ser. ¿Y cuántas veces asumimos, porque tú eres hombre y yo soy mujer, Sí. que tú eres el principal proveedor y yo soy la principal cuidadora, sin antes preguntarlo? Es por una idea cultural, quizás por costumbre, sí, porque está... son normas, en el fondo, sobre eso se conocen las normas sociales, que es como lo que yo espero que el otro haga, como yo me debiera comportar. Claro. Y la historia ha dicho en Chile que eso hasta hace poco era la norma, en el Sí, fondo. claro, lo normal, lo conocido, lo conocido. lo habitual. Pero ahora estamos entrando en otra etapa y todavía no hemos hecho los cambios suficientes para adecuarnos a esta nueva etapa. Yo lo cuento por otro lado también. Por ejemplo, es como cuando llegó COVID y por supuesto que el teletrabajo existía antes de COVID. Sí, Pero solo el 1,4% de la población en Chile tenía teletrabajo. Llegó COVID y 1, 2, 3 tenemos que hacer COVID. Y por supuesto que nos costó mucho más adecuarnos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Las empresas podríamos adelantarnos a este cambio. O sea, ya podríamos acelerar el cambio que ya sucedió. Claro. Porque justamente tenemos que aprovechar el talento que está siendo cada vez más como una variable crítica dentro de las empresas. Imagínate ahora con la inteligencia artificial. Esto... Iba a decir precisamente eso. O sea, ¿cómo me adecuo? Es 1, 2, 3, ya llegó. Sí. O sea, yo siempre digo, los cambios sociales es como enfrentarse a una ola en el mar. Y nosotros que somos de Chile y conocemos el Pacífico, y tú llegas con tu tablita de surf o la tablita que tú quieras y dices, o mejor la surfeo o dejo que me revuelque. Es algo que ya está. Y hay empresas que han partido haciendo este cambio, reconociendo dónde puedo potenciar realmente esta integración entre trabajo y familia para hombres y para mujeres, dependiendo de la familia que tengan, si tienen al cuidado adultos mayores, si tienen al cuidado niños, si tienen al cuidado personas dependientes, o cualquiera sea el cuidado que hagan, cómo me adecuo para que la empresa le pueda ir bien y no pierda el talento o no me quede atrás en políticas que son extremadamente relevantes, porque actualmente todos estos beneficios que hacen las organizaciones para tener un mayor balance de trabajo y familia son relevantes para el talento que está saliendo al mundo laboral. Lo está pidiendo y está diciendo, sabes que si no, no me interesa tu empresa. O sea, cualquier gerente de recursos humanos o persona de área de personas que haya pasado por estos podcasts o vaya a pasar, Sí. es decir, te preguntan, ok, ¿y cuáles son los beneficios que me vas a ofrecer tú a mí? Claro. Versus antiguamente que uno era como, soy un súper buen candidato, gracias. Claro, claro, totalmente. Y mira qué importante y todo lo que nos está pasando, María José, en cuanto a los cambios, las transformaciones, la era digital. Ya hablamos de la quinta revolución industrial, más que industrial, en realidad la singularidad, que es lo que viene. Todo esto que dijiste, que estoy realmente lleno de cosas en la mente, a raíz de lo que has dicho, esto que estamos viviendo también, mucha gente en la soledad. La tecnología viene a contribuir, a ayudar de alguna manera. Estuvimos en un episodio anterior, en este mismo podcast, viendo cómo hoy día el Internet de las cosas, los electrodomésticos, para decirlo en castellano antiguo, para que me entiendan, se comunican entre sí y pueden contribuir. Si una persona está viviendo sola, un adulto mayor, y él abría el refrigerador 20 veces al día y de pronto hay un día que el sistema que está conectado lo abre 2 veces, el sistema va a mandar una alerta diciendo, cuidado, aquí pasó algo, o un accidente, o algo pasó porque salió de la habitualidad. Toda esta data, toda esta información que hoy día algunos van a ser detractores, por supuesto, comentó, otros partidarios, en el sentido de decir, esto nos viene a ayudar o nos viene a deshumanizar. ¿Cómo compatibilizar todo esto que hemos hablado, la familia, el individuo, el trabajo, pero incorporando esta variable que atraviesa todo, que es el cambio tecnológico, la inteligencia artificial, donde incluso, perdona que te provoque diciendo esto último, yo me acuerdo de una película que vi muchos años atrás, que se llamaba Inteligencia Artificial, precisamente donde llegaba un muñequito, un robot, un androide, vamos a decirlo así, donde finalmente venía a acompañar, a ser parte quizás de la familia, pero emocionalmente quien lo recibía, perdón, y aquí voy a decir algo que es súper polémico a lo mejor, pero emocionalmente
el sentimiento como es de cada uno, yo puedo enamorarme de ese androide, quererlo, amarlo o no, De pero la película Sad no. claro, por eso eso es muy... wow, ¿cómo va a ser si en el futuro a lo mejor, hoy día estamos en la misma especie, pero qué va a pasar en el futuro si vamos a incorporar otras especies, también los animales, en fin, a la familia? A ver, ahí hay varias cosas. Primero, por ejemplo, todo el tema de la tecnología. Yo soy una persona extremadamente optimista. Ya. Vengo de una familia en que como que siempre hay agua en el vaso. Ahí, aunque sea una gota, el vaso tiene agua. Pero después de investigar mucho y después ver todo lo que pasó después de pandemia, Sí. tengo que decir, no hay soluciones fáciles y no hay mundo visipap. Entonces la tecnología la tenemos que tomar como una gran herramienta, pero es una herramienta. Y todas las herramientas te sirven para algunas cosas y no para otras. Por ejemplo, un serrucho, un martillo, un taladro sirve para cortar ciertas cosas y otras no te va a funcionar. Claro. Y hay veces que nos enamoramos de la tecnología, nos enamoramos de la herramienta y tratamos de aplicarla a todos lados. Por ejemplo, hace muchos años ya, el tema del cuidado del adulto mayor con robots ya se estaba investigando. Y pasó lo que decías tú. El robot puede medir la temperatura, puede un acordarte del asistente. remedio, puede ser un asistente, pero finalmente somos seres relacionales Sí. y somos seres relacionales entre humanos. Eso no significa que una persona no le pueda tener un cariño enorme a una mascota, eso no significa que una persona le pueda tener un cariño enorme a un robot, pero cuando tú vas a la esencia humana, no es el mismo vínculo. No. O sea, y acá ¿Por vuelvo, qué? ¿Por qué? vuelvo ¿Por qué? con el respeto que en el fondo yo, ponte tú, me encanta, yo tengo un perro, me encantan los perros. Hay muchas personas que han involucrado animales en su vida para tener una relación afectiva. Pero tiene que ver con la vida, tiene que ver con la trascendencia. En el fondo, el cariño con un animal no te va a ser trascendente, no te va a dejar en el fondo a largo plazo. Y el ser humano tiene una necesidad de trascendencia muy fuerte. Me puedo alargar harto, esto No, es un es tema más tremendo. complejo y es difícil de explicar solo en un podcast con pocas palabras. Sí. Pero por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que la familia es entre seres humanos. Que la familia puede estar acompañada O de otros enriquecida. o de vínculos, teniendo un robot, teniendo un animal, Sí. teniendo en el fondo grandes y muchas mascotas. Eso no es, de hecho, es súper útil porque te genera desarrollar vínculos. Pero la afectividad entre seres humanos está en otra... Es a ver, distinta. Es distinta, es distinta. No, claro, no es claro. como mejor, peor, pero acá tenemos que ser Sí, súper conscientes cuando es hablamos de distinta. familia. Yo trato de ser, porque especialmente en el mundo de hoy, cuando estamos hablando, digo, sí, no estoy hablando de animales y no por un no cariño al animal, sino porque tenemos que ser conscientes de realmente ese vínculo que desarrolla, que genera la trascendencia, que hace que la humanidad, en el fondo, vaya progresando y vaya avanzando a lo largo del tiempo. De todas formas, como la inteligencia artificial y la ayuda, decía esto, es como una espada de doble filo, porque por otro lado, cuánto nos ayudan los teléfonos celulares o los teléfonos móviles para los que estén en otros castellanos, te ayudan a estar conectado, a que el espacio, tú puedas tener una reunión ahora desde Madrid, desde Miami hasta Santiago sin ningún problema. Claro. Pero ¿qué pasa con la desconexión? ¿Qué pasa con el generar el vínculo nosotros dos presentes? Sí. Y eso es algo que nuevamente es algo que se desarrolla, que voy a hacer una analogía. Antes los trabajos tú te movías físicamente mucho, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces no tenías tanto que cuidarte como oye, sé deportista, cuida tu salud y todo, porque no era un tema, porque en el fondo la gente se movía. Nos fuimos a un porcentaje de trabajos que es sentados en una oficina, Sí, sedentario, total. Ahí. sedentario con el fondo. ¿Y qué empezó a pasar? Oye, es que tengo tendinitis en el brazo, Claro. tengo problema de postura, empiezo a tener otros problemas que antes no habían. Claro. Que como solución, algunos dicen, mira, tienes que preocuparte de tu salud física. Actividad física. Actividad física. Claro. Después nos pasó que hace harto tiempo ya se hablaba, por ejemplo, de la salud mental, Sí. pero era como no, o sea, como las personas con que la psicología, no la psicología positiva, sino que la que busca una enfermedad, era como, ya, vamos a ayudar al que tiene una necesidad de ayuda. Pero después nos empezamos a dar cuenta, post pandemia, la salud mental es mucho más que eso. Sí. O sea, estamos en una sociedad más individualista, más encerrado, menos contacto social, donde empieza a florecer. Entonces nosotros las herramientas de inteligencia artificial las podemos usar para nuestro beneficio o pueden ser nuestro propio verdugo.
Si yo no logro desconectarme, hacer las barreras entre trabajo y familia, por ejemplo, con los mecanismos móviles, como es el celular, el iPad, el televisor o cualquiera, Computador, claro. voy a hacerme un daño que me afecta más mi salud mental. De acuerdo. Es como estar sedentario y no salir a hacer deporte. Pero me ayuda muchísimo, porque en el fondo yo puedo tener más libertades de movimiento, puedo tener una mayor productividad, puedo tener muchas cosas a mi favor, pero tengo que saber qué sacar de ahí y qué cosas tengo que cuidarme. Y en todos los cambios uno va aprendiendo en el camino. Y por ejemplo, yo acá, a todos los que están escuchando, idealmente todos los teléfonos tienen algo que se llama salud digital, con distintos nombres. Ya. Pero uno se puede autogestionar y decir, ¿sabes que no tengo? Una aplicación que te corte, que te ayuda a decir, terminó oye, la hora de trabajo, vamos a ¿qué es lo dedicarnos prudente? a la familia ahora. Claro, o qué es lo prudente que yo pase en redes sociales, qué es lo prudente que yo pase en esto, y uno se puede autogestionar, porque además la tecnología es bastante adictiva, como todos lo sabemos. Pero me puedo restringir o lo otro es cuando yo llego a la casa, si me cuesta mucho desconectar del trabajo porque llego preocupado, de hecho eso es algo que se llama conflicto trabajo y familia, Claro. o la interferencia entre trabajo y familia, y la familia funciona como amortiguador para los problemas del trabajo, y el trabajo también como amortiguador de la familia. Es, por ejemplo, algo que nos pasó a nosotros dos ayer, es que yo cuando llego a mi casa dejo el celular en el velador y lo veo mucho después porque es una hora en que estoy conectada Fuera. a otra cosa, a una reunión que para mí personalmente es muy importante, que es estar con mi familia. Hay mecanismos como cambiarse la polera, leer un capítulo de libro, algo para que te ayude a desconectar. Que son herramientas como cuando uno es como, oye, para que no te duele la mano, haz ejercicio. También hay personas, por ejemplo, que teletrabajan. Uno puede hacer una barrera de dejar el computador en un mismo lugar para justamente generar una diferencia con lo que es el comedor, con lo que es el escritorio, algún tipo de cambio para que mentalmente tú puedas hacer esa diferenciación y puedas estar donde quieras, donde tienes que estar en ese minuto. O sea, de alguna manera esas herramientas, esos tips, hay un conocimiento, hay un know-how, ya está estudiado de qué pudiera ser lo que finalmente contribuya, ayuda a que no estén tan bien, porque la gente está pegada hoy día scrolling, haciendo todo el rato con la pantalla, y hacer esta separación, quizás por horario. ¿Hay alguna experiencia? Y bueno, ya para ir un poco redondeando, María José, el tiempo vuela, como siempre me pasa. Con alguna experiencia que estén haciendo, que tú hayas visto de empresas donde justamente nos va a compartir cómo estas políticas que contribuyen a la conciliación, no voy a decir a la separación, pero sí a la diferenciación de los espacios, lo laboral, el trabajo con lo familiar, que sean exitosas y que pueda decirnos para que la gente que está escuchando, nuestra audiencia, pueda tomar esas recomendaciones y que finalmente nos sirvan en la práctica para poder... Fantástico, sí, hay muchas. De hecho, nosotros en el Centro de Trabajo y Familia, hace más de 12 años, tenemos un club de empresas con las que compartimos buenas prácticas. Y voy a hablar de prácticas porque hay una diferencia con política. Nosotros, en el fondo, para el mayor facilitador del balance de trabajo y familia es el líder. Es si el líder, en el fondo, dice que esto es importante en la empresa, lo pone como un valor y lo facilita para todos, no solo para mujeres. Porque si solo para las mujeres es un salvavidas de plomo. No. Es finalmente afecta a tu carrera, te clasifica como la única cuidadora y eso afecta la carrera laboral. De acuerdo. Lo mismo que el uso de teletrabajo que solo vaya dirigido a un solo grupo. El líder que facilite. Después la cultura organizacional es el segundo elemento que más importa. Es como, vamos a hablar de familia, vamos a respetar esto. Por ejemplo, si tengo una política que es semana comprimida, trabajo de lunes a jueves un poquito más y el viernes me voy más temprano, el viernes te digo, ¿tienes zapatilla de clavo? Eso es algo cultural. Claro. Que finalmente te dice, esta política no la puedo usar. Y de hecho, la barrera más grande en Chile para conciliar trabajo y familia es las consecuencias negativas por el uso de políticas de balance de trabajo y familia. Es usarlas. No es que hayan, es usarlas y una consecuencia negativa. Por ejemplo, en Chile, dame un ejemplo porque postnatal parental. ¿Cuántos hombres conoces tú en Chile que se hayan tomado el postnatal parental? Bueno, me pasa que como trabajo en una empresa de recursos humanos, conozco varios. No es obviamente la mejor, pero muy poquito. Sí. Muy poquito. Y en muchas empresas la consecuencia es cuando un hombre lo pide, es como, está poco comprometido. Claro. Porque ¿dónde está su pareja? ¿Cuál es el uso de los 5 días legales de postnatal parental?
que son los exclusivos paternal, que son los exclusivos para el hombre. Un uso bajísimo, porque ¿cómo te vas a tomar? Si pasa está tu suegra, hay otra red que debería estar ayudando. ¿Cuántos días son hoy día? Son 5 días los legales, y después en el fondo en el postnatal parental es compartido después de las 12 semanas. Las primeras 12 semanas son de la mujer, los primeros 5 días en el fondo está Sí. los 12 semanas para la mujer, 5 días para el hombre, y después de las 12 semanas, en el fondo el hombre lo podría tomar el hombre o la mujer. Ya, lo pueden combinar, pueden acordarlo, pueden... No, es uno u otro. Ya. Ahí todavía hay mucho que hacer. A mí me toca escribir capítulos de libros donde vemos en las políticas, en las distintas partes del mundo. A mí me toca escribir el capítulo de Chile. Hay muchos mecanismos que se pueden usar, pero lamentablemente si tú aplicas una política y culturalmente eso no está aceptado, es una política que en el fondo que se hunde y no es usada. Pero hay políticas positivas. En este club de empresas, por ejemplo, el Grupo Security, el Banco BCI, el Parque del Recuerdo, Reuters, tantas empresas que hacen mecanismos para enfocarse en las necesidades de su grupo de personas. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de edad que tienen las personas en tu empresa? Depende qué tipo de política vas a hacer. Si tú, estoy pensando en la empresa Forus, que tiene tiendas en distintos moles, su promedio de edad es súper bajo. Entonces, si tú le empiezas... Son jóvenes, claro, son jóvenes. Es súper distinto que empresas que hemos medido que su promedio de edad es 43 o 38. Las necesidades van a ser diferentes. Claro. Entonces, es ajustar, conocer. También es saber que la misma política no le sirve absolutamente a todos en la empresa a todos los puestos. Que hay que generar diferenciación, que la flexibilidad tiene muchas formas de flexibilidad. Existe flexibilidad de tiempo, existe flexibilidad de espacio, y la implementación en los distintos cargos es distinta. Para los que les interese más, porque sé que no tenemos mucho tiempo, sí, en la página del centro tenemos un libro de buenas prácticas de Chile. Lo pueden usar, está gratis, se abre y se ve digitalmente. Yeah. Hay súper buenos ejemplos. Lo que pasa es que muchas veces tenemos miedo a implementarlo, y tenemos sesgo o tenemos prejuicio de que no va a funcionar, y la verdad es que la productividad aumenta cuando el líder facilita la conciliación y cuando me veo visto como persona y puedo adaptarlo a mi realidad personal. De acuerdo. Bueno, el tema siempre, como hemos visto, da para mucho, sobre todo este tema que además está tan en boga, ha sido tan relevante en el último tiempo y en tendencia. Y tú lo has dicho recién, María José, lo importante, lo crucial, lo fundamental que resultan ser los líderes de las organizaciones, los equipos directivos, los gerentes, las jefaturas, que deben también propiciar y facilitar no tan solo que existan las políticas, sino que también a la hora de implementarlas, que estas políticas logren y puedan generar el resultado que se espera. Bueno, yo estoy convencido, estoy seguro que a mucha gente todo lo que tú nos has compartido hoy día, María José, le va a ser de gran utilidad, sobre todo pensando en que estamos a comienzos de año y deben también, uno siempre en año nuevo como que tiene nuevas oportunidades para también hacer cambios de hábitos, cambios de comportamiento, en fin, sin lugar a dudas la normativa, la ley, siempre va detrás de la civilización del ser humano y faltan muchas normas. Falta quizás reordenar, como dijiste tú. Y en ese sentido quisiera, a ver, en un minutito tú puedes dejar como un mensaje final para nuestra audiencia que está de alguna manera muy interesado también en saber cómo lograr este equilibrio, este balance, que es fundamental. Me encanta, voy a tratar de ser súper breve. Algo importante es que la familia subsidia al Estado de forma súper importante. Nosotros estamos hablando de pensiones, estamos hablando de reformas tributarias, de reformas laborales, muchas reformas. Ya. Si no cuidamos a la familia, todo eso solo va a ir creciendo y vamos a tener una sociedad mucho más compleja. Vamos a lo que es importante, nuestros vínculos familiares, y pensemos cómo puedo generar mi negocio realmente respetando la familia de las personas que trabajan conmigo. Me pasa con empresas que dicen las personas más leales de mi organización son los hijos de mis empleados o la familia de mis empleados, que dicen no te vayas a irte acá porque es fantástico. Entonces veamos cómo podemos hacerlo sostenible, y para eso es relevante decir, a ver, pero si yo hiciera como tirar una bomba atómica o un meteorito o lo que sea y tuviera que partir mi negocio de nuevo, ¿qué cosas son realmente necesarias? ¿Cuándo tengo que estar realmente presente físicamente en el lugar? ¿Y cómo podría adaptarme tomando la tecnología de ahora? Por ejemplo,
Si nos vamos al 2019, hubiera pensado que una empresa completa se podría ir a teletrabajar. Yo te digo que lo planteé y las empresas me decían, no, es que en mi empresa, da lo mismo la empresa que fuera, no se puede. Y todos tuvieron que ir porque si no, no iban a subsistir. Bueno, que no venga otro COVID. Pensemos realmente a ver cómo puedo funcionar con la realidad de que el que trabaja conmigo puede ser cuidador y proveedor de 8, 10 o 1. No lo sé, se lo quiero preguntar, pero tener conciencia de que mis expectativas no son iguales que las de la otra persona. Y decir, necesito a la familia porque es el gran pilar de la sociedad y es el gran subsidiador, que él subsidia a todas las demás instituciones. Total. Si falla y las estamos matando de a poquitito, tenemos un gran problema. Ojalá que lo podamos superar, resolver. Yo tengo la confianza que así va a ser. Muchas gracias, María José Bosch. Encantado de conocerte. Me encantó conversar contigo. Y bueno, a ustedes, muchas gracias por quedarse hasta el final. Estoy seguro, como dije antes, que les va a servir todo esto de buscar este equilibrio entre trabajo y familia. Y dejarlos invitados desde ya a un próximo episodio que vamos a tener. Estamos desarrollando aquí en nuestro canal, de este podcast de Talentópolis. Decirles que si les gustó este video, no olvides regalarnos un like, suscríbete a nuestro canal porque podemos de alguna manera entre todos contribuir a un mejor futuro del trabajo y ese futuro es hoy. Así que hasta la próxima. Talentópolis, el podcast que te mantendrá actualizado sobre las tendencias laborales del mañana, en donde la innovación y la gestión de personas convergen. Construyamos juntos el futuro del trabajo.